Bienvenidos a este tercer bloque. Bienvenidos a este tercer bloque. Estamos viendo lo que tiene que ver con la salvación. Y hemos visto, por ejemplo, en el último versículo que nos quedamos, que es un regalo de Dios. Al ser un regalo, es algo que no nos cuesta a nosotros, ¿no? Hicimos la comparación como cuando recibimos un regalo, le cuesta a otra persona, la otra persona es la que paga el precio y entrega el regalo, y a la persona que lo recibe no le toma un costo. Y es así con el regalo de Dios. A través de Jesucristo, el único mediador, y en ningún otro hay salvación, es que Él nos entrega a su Hijo Jesús. Él es el que paga el precio, ¿no?, para que nosotros podamos recibir por gracia. Hablábamos que la gracia es en sí el que no recibamos lo que merecemos, sino que por el contrario sea otro el que pague y que nosotros quedemos libres de hacer ese pago, pero que podamos recibir todos los beneficios que este regalo trae. Así que vemos que nosotros quedamos libres de culpa, quedamos libres de pagar por nuestras maldades y pecados, y que todo ese pago fue sobre Jesucristo, y que nosotros hoy podemos recibir de Él salvación y vida eterna. Así que cuando veíamos ahí, por ejemplo, en Efesios 2.8, que lo vamos a leer, que ahí nos quedamos, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí la palabra nos está diciendo que este es un regalo de Dios. Es algo que viene de parte de Dios, sale del corazón de Dios y viene a nosotros para poder recibirlo, ¿no? Y no por obras, no es por lo que el hombre pueda hacer para agradar a Dios para poder recibir este regalo de la salvación. No es de esa manera, porque dice para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir es que yo soy tan bueno, ¿no? Y me he esforzado por cambiar, y me he esforzado y he estado buscando mucho de Dios para poder recibir la salvación. No es de esa manera, porque en la sabiduría de Dios, Dios lo hace todo en Jesucristo para que todos los que podamos recibir de la vida eterna, un día no nos estemos jactando unos con otros y decir, bueno, es que yo estoy aquí en el cielo porque como he sido el mejor de mi clase, no, yo fui el mejor en la iglesia, por eso que estoy aquí. Dios en su sabiduría centra todo en su Hijo. Y todos nosotros, todos los seres humanos, todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Y a través de Jesucristo es que recibimos esta salvación tan grande que nos une a Dios, que nos da la salvación, que nos trae la sanidad, lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así que la salvación es para todos sin excepción, ¿no? Dice que de toda lengua, de toda raza, de toda religión, porque uno puede estar viviendo en una religión y tratando sus propios esfuerzos alcanzar a Dios, pero hasta aún por esas personas que están envueltas o esclavas en una religiosidad tratando de alcanzar a Dios por medio de sus propias obras, aún por esas personas envía Dios a Jesucristo a pagar el precio para que puedan recibir el regalo de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios algo que es importante, porque Dios no hace excepción de personas. Él entrega a su Hijo para salvar a toda la humanidad. O sea, toda la humanidad tiene la opción para poder recibir de esta salvación, porque es un regalo entregado.
Y vamos a leer primero el versículo y después vamos a estar explicando un poco más sobre esto. Es en Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Vamos a leer desde el 11. Ustedes van a ver que siempre estoy leyendo unos versículos anteriores de los que tengo ahí anotado para poder entenderlo mejor. Dice el verso 11, capítulo 1, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Él vino a lo suyo, vino a dar salvación, vino a traer vida eterna, y vino a lo suyo, vino a hacer lo suyo, vino a hacer la voluntad de Dios. Dice, pero los suyos, a donde Él vino, no le recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron les dio el derecho, o le dio la potestad, o le dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios, ¿no? Ahora, cuando alguien nos regala algo, yo no sé si usted ha estado alguna oportunidad en una situación así, pero hay personas que uno les quiere dar algo, les quiere regalar algo, y la persona, bueno, dice, no te preocupes, no necesariamente en un cumpleaños, sino en cualquier oportunidad. Yo he estado en esta situación, que he querido entregarle algo a alguien, y la persona dice, no te preocupes, yo no lo necesito, más bien dáselo a alguien que lo necesita, ¿no? Y me parece bien. Si alguien no necesita algo, que puedas decir, bueno, lo necesita otro, pero no quiero apuntar a eso. Lo que quiero apuntar es que tú puedes recibir o no recibir, por más que haya un regalo. O sea, queda en la persona si lo recibe o no lo recibe. Entonces, ese regalo era para la persona, era para esta persona, pero la persona decide no tomarlo. Entonces, Él viene a lo suyo, viene a dar salvación a la humanidad. Jesucristo viene a darle salvación, a darle vida eterna a la humanidad. Dice, vino a los suyos, no le recibieron. Pero más, cuando la palabra dice más, pero, acá hay un pero a todos aquellos que le reciben, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos una creación de Dios, pero los hijos de Dios, los que pueden recibir de este regalo, de esta salvación, hay que tomarlo contigo, hay que recibirlo. La salvación está ahí para todos, sin excepción, de toda lengua, religión, raza, de cultura, para toda la humanidad. Pero solamente los que lo reciben son los que pueden disfrutar de este regalo. Y es por eso que si uno va a seguir viviendo tratando de alcanzar a Dios por otros medios que no sea a través de su Hijo, es imposible recibir salvación. Ahora, el otro versículo que leímos dice, los cuales no son engendrados, ¿no?, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando alguien es engendrado, es que es como que viene a darle vida, a crear algo, ¿no? Alguien es engendrado. Cuando un hijo es engendrado, una pareja, ¿no?, un hijo es engendrado en el vientre, ¿no?, de la madre, se comienza una vida, una nueva vida ahí. Y aquí la palabra nos está hablando, dice, cuando recibes a Cristo, cuando recibes este regalo de Dios, se engendra en nosotros la vida de Dios, la vida eterna, ¿no? Y esto no es
no ha sido voluntad de hombre. O sea, el hombre no puede crear por sus propios medios esta vida de Dios. No tiene que ver con algo natural. No tiene que ver con algo que nosotros podamos decir que es algo que tiene que ver con lo carnal, con lo natural. Es algo que proviene de Dios, que Dios lo crea en cada uno de los que reciben a Jesucristo como su Señor, ¿no? No sé si recuerdan ahí en Juan también, en el capítulo 3 de Juan, podemos leer ahí, capítulo 3 de Juan. Vamos a ver ahí. Jesús se encuentra con un maestro de la ley, ¿no? Nicodemo, que lo va a visitar de noche, dice, para no ser visto, y se le acerca y le comienza a preguntar a Jesús, ¿no? Y le dice, bueno, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que haces no las puede hacer alguien si no está con Dios. O sea, veían que Jesucristo venía realmente de parte de Dios, ¿no? Así que Jesús le dice a él que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero bueno, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Y Jesucristo en este diálogo le dice algo interesante. Podemos ver en capítulo 3, verso 4, le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí viene lo interesante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que provoca este regalo de Dios cuando tú lo recibes no tiene que ver con cosas naturales. No tiene que ver con algo natural. Es algo que proviene de Dios. Es algo que Dios estableció que sea así. Que podamos recibir en nuestro interior, que podamos recibir en nuestro espíritu la vida de Dios, tener un nacimiento en nuestro interior de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando tú recibes el regalo de Dios, cuando hemos recibido el regalo de Dios, lo que se provoca en nosotros es un nacimiento. Y es ello lo que provoca en nosotros la salvación y la vida eterna, el poder tener en nosotros, haber recibido el regalo de Dios, la salvación de Dios a través del único mediador que es Jesucristo. Podemos tener en nosotros la vida de Dios que nos da la salvación y la vida eterna. El Señor le dice claramente, lo que es natural es natural. Tu nacimiento natural es tu nacimiento natural a través de tus padres. Pero el nacimiento en el Espíritu solamente, y la salvación solamente te la puede dar Jesucristo como único mediador. Ahora, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué el Señor escoge a Cristo? ¿Quién era Jesucristo en realidad? ¿O quién es Jesucristo en realidad? ¿No? Uno se puede decir, bueno, pero ¿por qué no las otras religiones y las otras culturas tienen una manera de llegar a Dios y poder recibir de Él? Pero Dios centró todas las cosas en su Hijo. Jesucristo no es como cualquier hombre. Jesucristo no es como cualquiera que ha podido vivir en esta tierra, porque Él vino del cielo. Jesucristo mismo dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, dándole a entender, y querían los judíos, los fariseos, creían
que estaba desquiciado o de alguna manera estaba hablando cosas que no eran, porque él no tenía ni 50 años y decía que había sido antes de Abraham. El asunto es que todos los hombres, cualquiera que usted pueda pensar o imaginar, cualquier nombre que usted se pueda imaginar de algún profeta, de alguna religión, de lo que sea, han vivido en esta tierra, han venido y han nacido en esta tierra. Jesucristo vino del cielo. El regalo de Dios para salvación vino del cielo y se hizo hombre aquí en la tierra. Leamos en Filipenses, vamos a ver ahí quién es Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Un solo mediador. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Filipenses capítulo 2, verso 7 al 11. Dice ahí la palabra de Dios. Leamos unos versículos antes, del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí la palabra está hablando que él era Dios, según leemos en Juan, que él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que vimos su gloria como el unigénito, y que ese verbo se hizo carne. Jesucristo no es de esta tierra, él existía y estaba con Dios, dice la palabra, y él se despojó a sí mismo, se quitó esa gloria, dejó esa gloria para, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a los hombres. Él se hizo semejante a ti y a mí y vino a esta tierra a entregarnos salvación y vida eterna. Se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a explicar un poco más esto. Él se hace hombre, se hace siervo, pero se humilla a sí mismo para entregar su vida como regalo, para salvación, para vida eterna de la humanidad, y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, un nombre maravilloso, Jesucristo. Continuamos en el siguiente bloque explicando un poco más de este maravilloso nombre.